Hola, nuevamente, bienvenido, bienvenida a esta segunda parte de esta videocápsula número 1 y pues vamos a iniciar. Retomando, recapitulando lo que hicimos en la última parte, en la primera parte de la videocápsula, fue la resolución, finalizamos en la parte de la resolución de nuestro problema y bueno, vamos a avanzar directamente con los siguientes fundamentos y los conceptos a analizar. El siguiente concepto es de suma importancia, pues todos los modelos que vamos a poder revisar para describir de manera cuantitativa el flujo a través de lechos porosos están en funciones de la fracción hueca o fracción vacía. También se le llama, un sinónimo es la porosidad, es conocido también como la porosidad, dependiendo de la literatura en la que te encuentres. ¿Qué es la porosidad? ¿La fracción vacía o la fracción hueca? Es un número dimensional, es decir, no tiene ninguna unidad y mide la fracción de espacio vacío dentro del lecho. ¿Por qué hay espacio vacío? Como lo comentábamos en la primera parte de la videocápsula 1, cuando empaquetamos pues algún sólido dentro de un tanque, por ejemplo, cilíndrico, y si estas partículas pues son irregulares y aunque sean esféricas, quedan espacios vacíos. Estos espacios vacíos pues son los canales que se forman para que por ahí sea por donde atraviese el flujo. No es un aglomerado regular de partículas, sino es un aglomerado irregular con poros de cierta medida y cierta longitud. Esta fracción vacía, fracción hueca o porosidad se representa en toda la literatura con la letra griega epsilon y se evalúa dividiendo el volumen hueco, es decir, el volumen del espacio, de los espacios vacíos en total, entre el volumen total de todo el lecho. Generalmente, estos datos ya se encuentran tabulados, pero por lo general vamos a hacer cálculos, o sea, es preferible que calculemos cuál es la fracción hueca de nuestro sistema, pues porque cuando hagamos algún diseño en el futuro eventualmente, pues el sistema que estaremos diseñando e implementando será muy, muy único de nuestra creación y eso requiere de cálculo de parámetros importantes, en este caso, pues la porosidad. Y además de la porosidad, se encuentran definidos en literatura diversos parámetros que son, por ejemplo, el número total de canales, el área interfacial de un canal, el área interfacial del lecho, el volumen del lecho ocupado por partículas. Todas estas ecuaciones las tienes en pantalla, le puedes tomar captura de pantalla, guardar este video para repositorio de información en un futuro y son muy útiles. No las vamos a ver a detalle, pero confía en que son de fácil aplicación. Y tenemos otro ejemplo, dice así, un lecho empacado está compuesto por cilindros que tienen un diámetro de 0.02 metros y una longitud del cilindro de altura igual al diámetro. La densidad general del lecho empacado global es de 962 kilogramos sobre metros cúbicos y la densidad de los cilindros sólidos es de 1.600 kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Qué nos piden aquí? Nos piden hacer el cálculo de la fracción vacía, es decir, de la porosidad del sistema, del lecho, y además calcular el diámetro efectivo de las partículas. En este caso, únicamente nos vamos a enfocar al inciso A, que es el cálculo de la fracción vacía. ¿Por qué? Porque ya sabemos calcular diámetros efectivos de figuras regulares, como la esfera, y de geometrías irregulares. Entonces, pues vamos a iniciar. Y como lo vimos en el ejemplo anterior, vamos a hacerlo juntos y juntas en una pizarra. Listo, ahí está. Entonces, a ver, ¿qué es lo que debemos hacer aquí? Pues bueno, primero, pues anotar qué datos tenemos. Sabemos que los datos de importancia, cuando estamos hablando de porosidad, son las densidades. Estos son los datos de importancia. Y tenemos la primera densidad, que es la densidad del lecho. Le vamos a poner ρL, esta letra griega, que hace referencia a la densidad, y la L del lecho.
que es de 962 kilogramos sobre metros cúbicos, y la densidad de los cilindros o del empaque, o sea, los cilindros tienen una densidad, del material de los cilindros, hacen que estos cilindros tengan una densidad de 1600 kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Cuál es la ecuación a utilizar? Bueno, sabemos en que respecto a la definición de porosidad, esta se puede calcular dividiendo el volumen hueco de manera ya simplificada entre el volumen del lecho, el volumen total del lecho. Y aquí es muy importante que primero analicemos el volumen hueco. Un volumen hueco lo vamos a poder obtener haciendo una diferencia, o sea, una resta. El volumen hueco se puede evaluar restando el volumen del lecho en total, es decir, todo el lecho, cuánto espacio ocupa dentro de nuestro equipo, y a ese le vamos a restar el volumen que están ocupando específicamente las partículas, ¿sale? Ojo con eso. El volumen ocupado, perdón. Lo vuelvo a escribir. Realmente. ¿Va? Así lo podemos evaluar. Oye, pero ¿cómo podemos hacer estos cálculos si a mí me están dando densidades y yo estoy ocupando volúmenes? ¿Cuál es la ventaja? Que aquí tenemos los valores de los volúmenes, es decir, ahí están los metros cúbicos, que son la unidad con la que medimos volumen. Y entonces, a partir de la densidad y conociendo la definición que densidad es igual a masa del volumen, sabemos entonces que el volumen de cualquier material lo podemos conocer a partir de saber cuánta masa hay y la densidad de dicho material. Es un despeje. En este caso, nosotros sabemos que las partículas tienen una densidad de 1600 kilogramos sobre metros cúbicos y el lecho tiene una densidad de 962 kilogramos sobre metros cúbicos. Vamos aquí a poner un dato base. Como nosotros somos los diseñadores de este lecho, vamos a suponer que nosotros vamos a estar ocupando en total 1000 metros cúbicos de lecho. ¿Sale? En total, en general, ojo, en general ocupamos 1000 metros cúbicos de lecho. Es el volumen total del lecho. Oye, ¿qué diferencia hay entre este y este? Esto es volumen y esto es densidad. Ojo, son cosas diferentes. La densidad es la relación que existe entre una masa y su volumen. Y el volumen, pues, es el espacio que ocupa un objeto. En este caso, todo el lecho va a ocupar 1000 metros cúbicos. ¿Va? ¿Qué quiere decir esto? Que partiendo que nosotros sabemos que el lecho tiene una densidad de 962 kilogramos entre metros cúbicos, ¿va? Lo que podemos hacer aquí es justamente utilizar esta definición de densidad. El volumen, entonces, sería, o se podría obtener a partir de dividir la masa entre la densidad. Y la masa la podríamos obtener a partir de multiplicar, fíjate bien, la densidad por el volumen. ¿Qué es lo que nosotros, o qué es lo que realmente nos interesa aquí? ¿Qué es lo que queremos calcular? Fíjate bien lo que se va a hacer. Y aquí, para facilidad, para ahorrarnos cálculos, vamos a cambiar estos 1000 metros cúbicos a un metro cúbico. Así hacemos operaciones más fáciles. Acuérdate, eso tú lo estás diseñando, tú sabes el tamaño
recipiente, pues de la geometría en donde vas a empaquetar ese sólido. Y pues habíamos dicho 1000, pero por facilidad vamos a hacer 1 metro cúbico de volumen total. Entonces, si nosotros multiplicamos 962 kilogramos sobre metros cúbicos, que es la densidad del lecho total, por el volumen que ocupa ese lecho, vamos a obtener que nosotros tendríamos dentro de nuestro cilindro 962 kilogramos de lecho, ¿vale? Eso tendríamos, esa es la masa del lecho, obtenida de la definición básica de densidad. Oye, pero ¿para qué quiero esa masa? Porque nosotros tenemos el valor de la densidad de los cilindros, que es igual a 1600 kilogramos sobre metros cúbicos. Esos 1600 kilogramos sobre metros cúbicos, pues son igual a la masa del cilindro entre volumen de cilindro. Si yo quisiera entonces conocer el volumen que ocupan los cilindros en total, pues únicamente tendría que hacer este despeje. Esto lo pasaría para acá y me queda como volumen del cilindro sería igual a la masa que ocupan todos los cilindros, o sea, el lecho, entre su densidad, que son 1600 kilogramos sobre metros cúbicos. Y estos datos si los obtenemos. Aquí acabamos de calcular qué cantidad de masa hay de ese lecho dentro de nuestro equipo, que son 962 kilogramos entre 1600 kilogramos sobre metro cúbico, nos da un valor de, puedes ir haciendo esto conmigo, 962 entre 1600, nos da un valor de 0.6. 0.60 kilogramo a kilogramo, y esto nos queda en metros cúbicos. Es decir, todo el lecho está ocupando 0.6 metros cúbicos. O sea, se lo voy a dibujar acá. Todo este cilindro, que seguramente va a ser nuestro equipo, en total su volumen es de 1 metro cúbico. Este dato lo pusimos nosotros como base. Vuelvo a mencionar, al inicio habíamos dicho 1000 metros cúbicos, pero por facilidad vamos a elegir 1 metro cúbico, o se seleccionó 1 metro cúbico del volumen de todo este cilindro, que es el equipo en donde van a ir los cilindros pequeñitos. Estos cilindros pequeñitos son el empaque, el sólido, el lecho, ¿vale? Donde están los poros, por ejemplo, aquí hay un poro donde va a fluir. Aquí entra el líquido y aquí sale. Entonces, en total, todo el equipo tiene un volumen de 1 metro cúbico, pero sabemos por estos cálculos de densidad que los cilindros realmente dentro de ese metro cúbico ocupan, ahí está, ocupan 0.6 metros cúbicos, nada más. En total el espacio es 1 metro cúbico, pero nuestros cilindros en conjunto ocupan solamente 0.6 metros cúbicos. ¿Qué quiere decir esto? Que el volumen hueco lo puedo obtener restando el metro cúbico total de espacio que hay disponible en mi equipo menos el que realmente está ocupando el lecho, que son 0.6 metros cúbicos. Esto quiere decir que el volumen hueco es igual a 0.4 metros cúbicos. Y ya tenemos el numerador de nuestra porosidad, el volumen hueco. ¿Cuál es el volumen del lecho total? Pues el que ocupamos, el que hemos nosotros decidido que hay, el espacio total. En este caso, entonces, la porosidad va a ser igual a 0.4 metros cúbicos, que fue lo que obtuvimos, que es lo que hay realmente dentro del equipo, entre 1 metro cúbico, que sería el total de todo nuestro equipo, que está acá. Entonces, pues, 0.4 entre 1 es 0.4. Metro cúbico arriba, metro cúbico abajo, se convierten en la unidad, y pues nuestra porosidad de este sistema es 0.4. Ojo acá. Bien importante que nos acostumbremos cuando estemos hablando de lechos de las densidades. Generalmente todos los datos van a venir en términos de, pues de la densidad. ¿Vale? Ok. Entonces vamos a continuar ya para finalizar esta videocápsula con la última parte, que está relacionado justamente a los modelos para flujo en lechos empacados.
Existen 3 modelos que vamos a estudiar. ¿De qué depende cada modelo o cuál vamos a aplicar? Depende del tipo de régimen que tengas. Recuerda que cuando tenemos un flujo en una tubería, se puede presentar 3 casos. El caso en que la velocidad sea muy pequeña y la organización de las moléculas de fluido, de líquido, se comporten como láminas unas sobre otras y se transfieran el movimiento de esta manera, en forma de láminas. La otra parte extrema, en el otro lado, es que el gradiente de la presión sea tan grande que haga que las partículas del líquido que están fluyendo, o de gas que están fluyendo, generalmente del líquido, no lleven un orden específico, sino estén desordenadas, generando trayectorias aleatorias desde el inicio hasta el final de la tubería o del equipo de proceso que estemos utilizando. Este flujo se conoce como turbulento, el primero se conoce como laminar. Y existe un punto donde existe esta transición entre laminar y turbulento. Con base en eso, entonces, tú puedes determinar cuál es el modelo que vas a aplicar. Oye, ¿y cómo podemos nosotros saber si es flujo laminar o turbulento? Utilizando un número adimensional que se conoce como el número de Reynolds. Existe un límite. Si el número de Reynolds está por debajo de ese límite, es flujo laminar. Si está por arriba, es flujo turbulento. Tu tarea es indagar cuál es ese límite. Entonces, fíjate, si tu sistema se está comportando, o el tipo de régimen de flujo que tú tienes en tu sistema es con régimen laminar o flujo laminar, tú puedes aplicar el modelo conocido como modelo de Kosenik-Karman, cuya ecuación es la que tenemos aquí, y en la parte de abajo puedes encontrar los diferentes parámetros de los que es función esta ecuación. Si te das cuenta, está en términos o explícita en la caída de presión, que es el objetivo cuando analizamos lechos porosos, saber cuál es la caída de presión o la pérdida de carga, además de la longitud del equipo, el tamaño del lecho, o sea, el espesor del lecho, el área superficial de las partículas y, sobre todo, en la porosidad. Es importante conocer la porosidad de tu sistema. Además de pues, la velocidad a la que está entrando el flujo y de características particulares del fluido, como son la viscosidad. Ahora, si tú te das cuenta, haciendo tus cálculos con el número de Reynolds, que te encuentras en el flujo turbulento, entonces el modelo de Kosenik-Karman ya no puede ser aplicado porque se desvía de esa idealidad. ¿Lo puedes aplicar? Sí, pero vas a tener errores en el cálculo de la caída de presión. Entonces, si estás aquí en el punto de flujo turbulento, lo que tienes que hacer es aplicar el modelo de Burke-Plummer. Esta es su ecuación, está en términos de la caída de presión y, bueno, está explícita en la caída de presión y depende de la porosidad, de la velocidad, del diámetro de la partícula y de esta F' que se conoce como un factor de fricción modificado. El factor de fricción es un parámetro que está relacionado a diferentes características físicas del fluido. Ahorita vamos a comentar cómo evaluar este factor de fricción. Y finalmente, si nosotros no sabemos en dónde estamos, si en laminar o turbulento, existe una opción. Es el modelo de Ergun, Chilton, Colborn. Este modelo puede aplicarse tanto en flujo laminar como en flujo turbulento. Entonces, si nos queremos ahorrar ese paso de saber si estoy en régimen laminar o turbulento, que no debe de hacerse, aquí la sugerencia es primero indagamos todas las propiedades físicas de nuestro fluido para evaluar, y la velocidad obviamente a la que entra, para evaluar el número de Reynolds y con base en esto determinar si estamos en régimen laminar o turbulento. Pero si no se hace esto, pues podemos aplicar directamente el modelo de Ergun. Esta es la expresión, la ecuación, que es una ecuación en términos de la velocidad, es una ecuación de segundo orden que está explícita en la caída de presión y que tenemos diferentes propiedades a considerar para aplicar esta ecuación, como lo son la porosidad, la viscosidad, el diámetro de la partícula, la velocidad a la que está entrando el flujo, la densidad
y el tamaño del sistema, tamaño del lecho. Por aquí, algunos de los parámetros están también en términos del factor de fricción. El factor de fricción modificado. Este factor de fricción se puede evaluar a partir de gráficas, como la que tenemos por aquí. Tenemos aquí una gráfica. Tenemos por aquí otra más para evaluar el factor de fricción. O tenemos estas dos expresiones para evaluar factores de fricción. Pero si te das cuenta, sí es importante saber si estamos en el régimen laminar o turbulento. O sea, aplicar la ecuación no necesita, o nosotros no necesitamos de conocer si estamos en laminar o turbulento. ¿Por qué? Porque yo sé que ese modelo puede ser aplicado para los dos regímenes de flujo. Sin embargo, como vamos a utilizar el factor de fricción en los cálculos, debemos de saber en qué régimen estamos, porque el cálculo del factor de fricción modificado está relacionado o está determinado por el tipo de régimen. Vean que para el régimen laminar debemos de evaluarlo aquí con esta expresión, mientras que para el régimen turbulento se evalúa de esta manera. Entonces, ahí están las dos opciones. La opción de utilizar un gráfico o la opción de utilizar una expresión matemática. Y finalmente, este modelo, ojo con esto, pues es aplicado sin importar el tipo de régimen. Sin embargo, hay una condición importante. Si en nuestro sistema tenemos una circulación contracorriente de gas contra líquido, se prefiere utilizar siempre la ecuación de Chilton-Coleman. La experiencia, el conocimiento empírico y la heurística de muchos años de experiencia de quienes trabajan en la industria han llegado a la conclusión de que este modelo es el que se debe de aplicar cuando tenemos un sistema en contracorriente de gas contra líquido. Y bueno, esto es todo en esta parte. Esta videocápsula queda hasta esta parte de la explicación de los modelos. El uso o la aplicación de un modelo realmente únicamente requiere del cálculo, del conocimiento de ciertos parámetros y de introducirlos, de sustituirlos a las ecuaciones, y podemos calcular de manera muy fácil las caídas de presión o las pérdidas pues, de carga. Entonces, pues muchas gracias por escucharme y acuérdate que puedes comunicarte conmigo para todas las dudas y sugerencias, y éxito en tus actividades. Nos vemos pronto en la videocápsula número 2. Hasta luego.